Gracias nuevamente, presidente. Bien, obviamente pasamos a defender desde En Marea una iniciativa bien querida para nosotras y creemos que de extrema importancia para mi país. Digo esto y lo digo en un marco, si me permiten, de absoluto constitucionalismo y absoluto respeto institucional a las normas de este Estado, que digamos son el texto constitucional, pero son también el Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto su artículo 36 y su disposición transitoria cuarta, así como múltiples normas que aderezan el mandato que hoy traemos aquí. Digo esto, presidente, porque cuando escucha algunas intervenciones en esta sala, escuché con mucha atención la reflexión de la portavoz de Ciudadanos respecto del plurilingüismo y las lenguas oficiales, cooficiales en este Estado, debí de perderme las clases de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional por la deficiente interpretación jurídica que se hace respecto de las mismas. Hablamos de cooficialidad y, por tanto, el galego, el catalán, el euskera, igual que la iniciativa que vamos a defender ahora, es auténticamente constitucional. Y en este sentido, señor presidente, quiero poner en valor que hay una autonomía que se llama Galicia, que tiene enorme relevancia en materia, por ejemplo, pesquera. Somos una potencia mundial, como ustedes saben. Somos España, fíjese, el segundo país productor de productos, si se me permite la expresión, de elaborados del mar. Después de Tailandia, y lo son, es España, lo es gracias a la producción de Galicia. De tal manera que lo que pedimos en esta iniciativa, más allá de ser constitucional, es justamente defender cuestiones que para Galicia son fundamentales porque tienen que ver con la vida real de los gallegos y de las gallegas y con las necesidades que tenemos permanentemente. Hemos de señalar también que traemos esta iniciativa instando al Ministerio y al Gobierno de España a la activación de la comisión bilateral entre el Estado y Galicia para debatir sobre las necesidades, la agenda galega, pero también sobre las transferencias pendientes que tiene Galicia, obviamente después, digamos, de una época de desierto, si se me permite, que incluso ciframos desde hace 10 años, en los que Galicia, desde que presidía la Comunidad Autónoma de Galicia, Emilio Pérez Touriño, no ha vuelto a ver transferida ninguna de sus competencias. No hablamos de la Luna, ni hablamos de extraterrestres, hablamos de cuestiones muy importantes, insisto, para Galicia. Por ejemplo, hablamos, y esta tarde lo veremos el debate en el Pleno, de la transferencia de la arteria principal que tiene Galicia de conexión entre el norte y el sur y la conexión con Portugal, con la AP9. No solo de la gestión de la transferencia, sino también de la gestión de la titularidad de una vía que debe pasar a estar residenciada para poder ser gestionada en debidas condiciones y con el interés general de los gallegos y las gallegas por la Xunta de Galicia. Una vía que es insoportablemente cara, la más cara del conjunto de España, y una vía además que no tiene alternativa de tránsito respecto, por ejemplo, de mi ciudad, noroeste peninsular, Ferrol, insisto, con la ciudad de Vigo. Por tanto, hablar de estas transferencias es hablar de las cosas reales de Galicia. No les voy a citar el tránsito que tenemos entre ciudades, por ejemplo, Ferrol y Coruña, a diario. Son ciudades hermanas y necesitan, insisto, de esta transferencia. Pero pedimos también en la iniciativa para el despliegue a fondo del Estatuto de Autonomía y del valor constitucional, pues, por ejemplo, de la competencia de salvamento marítimo. Supongo que esta comisión conoce que por el corredor atlántico, por el Finisterre galego, transitan a razón de 35 buques diarios que trasladan material peligroso. Esto es a diario. Algunas personas indican, y lo digo con cierta tristeza, que ha transcurrido ya el tiempo suficiente para que volvamos a tener otra catástrofe marítima y ambiental, como fue el caso del Prestige. Como recordarán también ustedes, se celebró un Consejo de Ministros en su día en la ciudad de Coruña, en la que se acordó que se iba a trasladar la transferencia de salvamento marítimo, obviamente, a Galicia. Bueno, creemos que como potencia pesquera, con la peligrosidad que sufrimos todos los días en nuestras costas, desde luego esta competencia, que no es de En Marea,
está pedida, y todas las que hemos citado y vamos a citar por unanimidad del Parlamento de Galicia, desde luego tienen que hacerse carne, ¿no? Y por eso le pedimos al Gobierno de España que las ponga en marcha. También pedimos la transferencia de la competencia de la seguridad vial y de tráfico. Supongo están mis compañeros del PSDG de Galicia. Galicia no es como el resto de las autonomías. Tenemos, obviamente, peculiaridades geográficas que nos convierten, por gracia o por desgracia, en el punto negro de la siniestralidad de tráfico del Estado. Es una competencia, además, que ha sido transferida a Cataluña, a Euskadi, y va a ser ahora mismo transferida a Navarra. Pues tendrán que explicarnos por qué razón los gallegos y las gallegas, siguiendo con el mandato de nuestro artículo 1 del Estatuto de Autonomía, que somos una nacionalidad histórica, no vamos a poder residenciar la competencia en materia de tráfico y de seguridad social. También instamos la transferencia, por ejemplo, de la salud penitenciaria. Fue dramático. Saben ustedes que están imputados altos cargos del Gobierno Feijóo de la gestión sanitaria con la privación de los fármacos de la hepatitis C. Bueno, pues es dramático ver cómo con absoluta arbitrariedad se priva en algunas autonomías de los fármacos de la hepatitis C, o se privó en su momento a la población reclusa. Bueno, pues nos parece que desde luego Galicia tiene que poder ejercer su autogobierno y residenciar también esa competencia. O, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el Instituto Oceanográfico. Se me va acabando el tiempo. En este caso, y termino ya, señor presidente, desde luego lo que le pedimos al Gobierno de España es que active esta comisión, y no solo que la active. Todas y cada una de estas cuestiones que hemos planteado vienen avaladas por la unanimidad de los galegos y de las galegas, viene avalada por el Parlamento de Galicia, desde el Partido Popular hasta En Marea, y por tanto merecen democráticamente el respeto de esta Cámara y, por supuesto, su materialización. Y, en definitiva, termino, señor presidente. Esto es un ejercicio de constitucionalismo y de respeto institucional al Estatuto de Autonomía que nos dimos los galegos y las galegas. Y en nombre de mi país, desde luego, no nos gustaría o no vamos a permitir que se convierta una nacionalidad histórica, con todos los respetos a los demás, en una región de segunda. Desde luego no lo vamos a permitir. En este sentido, esperamos que sea estimada con cariño esta iniciativa y sea apoyada por los restantes grupos de la Cámara. Nada más y muchas gracias.